Bienvenidos, bienvenidas a Cómo capacitar con bajo presupuesto. Esta charla que es ofrecida conjuntamente con la PAR, la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. ¿Cuáles son las recomendaciones para este webinar? Primero que nada, que mantengan su micrófono en silencio, que puedan mantener también su cámara desactivada, ya sea que si se van a mover mucho o si tienen una señal muy baja. También eso les ayuda a que pueda concentrarse todo el ancho de banda en lo que es el sonido. Tomar notas de todo lo que te llama la atención. Muchas veces hacer print de pantalla no es suficiente porque yo pongo algo en los PowerPoint, pero hablo mucho más. Entonces te invito a que tengas algo para tomar notas, ya sea un papel, un bolígrafo, o bien lo puedas ir anotando en la computadora o en el celular. También acuérdate que en la medida que vas tomando notas es bueno que puedas anotar las ideas que se te van ocurriendo para implementar en tu día a día. Cuida muchísimo la señal de internet cerrando otras ventanas de tu equipamiento, de tu computadora o tu celular que pueden estar consumiendo datos, y también pidiendo ayuda a los demás. Por ejemplo, muchas veces los hijos están jugando Play o la pareja está queriendo ver Netflix, entonces pedirle que por unos minutos se queden, por favor, haciendo otro tipo de actividades y te dejen toda la señal a vos. Enfoca toda tu atención en este seminario, en esta charla, para poder sacar así tips, herramientas que te puedan ayudar a implementar en el día a día y tener diferentes resultados. Y también participa, tenemos un chat que está disponible tanto en la computadora como en el celular para que puedas interactuar a lo largo de la charla, ya sea ofreciendo tus comentarios o haciendo todas las preguntas que consideres necesarias. No esperes hasta el final para hacer tus preguntas. En la medida que se va generando la información que voy compartiendo contigo, ya podés hacer ahí tus cuestionamientos o tus comentarios y yo voy a ir parando cada tanto para revisarlos. Bueno, esas son las recomendaciones para que puedas sacar el máximo provecho de estos minutos juntos. ¿En qué situación estamos? Y cuando hablo de en qué situación estamos, no me refiero a lo que es la cantidad de contagiados o la cantidad de fallecidos, sino estoy hablando en cuanto a capacitación o formación, qué es lo que está pasando en las organizaciones. Y te cuento que yo hice una encuesta en el mes de abril con las empresas que están en mi base de datos para saber un poquitito qué iba pasando en el área de formación y desarrollo, ¿sí? Y en esta pregunta en particular se refería a qué pasó con las capacitaciones que iban teniendo y podían marcar más de una opción. Más de 40 organizaciones respondieron a esta encuesta y 77% de ellas mencionaban que cambiaron la estrategia de capacitaciones presenciales a virtuales. Un 54% suspendió capacitaciones que tenían planificadas pero no iniciaron todavía, que ya tenían una fecha, por decir así, la suspendieron sin ninguna fecha definida o de retorno. 54% también redujo el presupuesto de capacitación o formación. También un 45% suspendió las capacitaciones que ya había iniciado, que tenían fecha, que estaban planificadas, que estaba todo preparado, que estaban en curso, por decir así. 45% las suspendió y un 31, casi 32% anuló o redujo el 100% de lo que le quedaba al presupuesto de capacitación o formación. O sea, todo esto quedó para el próximo año. Ahora, todas estas organizaciones que respondieron la encuesta coincidían todos en una gran preocupación, que cómo iban a hacer para cubrir las necesidades anteriores a la pandemia y también las nuevas necesidades que se presentaban, porque ahora hay nuevas necesidades, sobre todo relacionadas a, por un lado, aquellas personas que están trabajando en home office y no saben cómo organizarse adecuadamente, cómo hacer seguimiento, cómo controlar, y por otra parte, aquellas personas que están teniendo mayor flujo de trabajo porque de repente están dentro de los rubros que tienen excepción y que están como sobrecargados. Entonces ahora vamos a ver las necesidades de las personas. También hice una encuesta
en marzo, abril, a las personas, ¿verdad? A todos los que están en mi base de datos, tanto en lo que es el ámbito de liderazgo, logro de metas y productividad, que son los 3 ámbitos que trabajo yo. ¿Y qué me decían las personas? Un 73% me manifestó que tenía necesidades relacionadas a lo que es la gestión o manejo de emociones, motivación, frustración, cómo manejar la incertidumbre, cómo transmitir seguridad al equipo en este momento tan incierto. Un 87% hablaba de necesidades relacionadas a lo que era relaciones y trabajo en equipo, cómo lograr el compromiso de los miembros del equipo en estas circunstancias donde todos están desmotivados, cómo lograr mayor trabajo en equipo, cómo conectarse a pesar de las distancias o el distanciamiento que tenemos, cómo lograr mejores resultados y cómo liderar desde el home office. Este estilo de trabajo tan peculiar que, como yo digo, no es ni siquiera el home office normal, sino que es un home office recargado. Un 81% hablaba de problemas en cuanto a organización, que aparte de trabajar tiene otros roles desde la casa, tiene que ser papá, mamá, profesor, profesora, de repente tiene que limpiar, cocinar también, cómo manejar las interrupciones, los pendientes, cómo cumplir con los tiempos, cómo delegar en el sistema de teletrabajo y cómo reorganizar el flujo de trabajo. Y luego, en lo que es el ámbito del logro de metas, el 92% mencionaba necesidades que estaban relacionadas a cómo llegar a las metas a pesar de los cambios, cómo hacer seguimiento, cómo reactivar las ventas, cómo cobrar, que es algo que está bastante difícil, cómo vencer la postergación de cosas que vamos pateando hacia adelante, cómo lograr metas en equipo, cómo ser constantes, perseverantes y tener una alta capacidad de enfoque. Esa alta capacidad de enfoque también está relacionada con lo que es organización. Bien, esos son los 2 puntos. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta información? Todos estamos en una ola y todos estamos en la misma ola, ¿verdad? En una ola donde vamos a decir que ahora estamos ya bajando la parte más peligrosa de la ola en el sentido, no en el sentido de los números, no estoy hablando de las estadísticas y de nuestra curva ni nada por el estilo, eso le dejo al doctor Sequera, que es el especialista en eso, sino que estoy hablando que en este momento es como que las cosas se están comenzando a mover más porque emocionalmente estamos en la parte de la curva donde ya comenzamos a aceptar. Comenzamos a aceptar que nuestra normalidad de antes ya no va a ser así. Existe un nuevo normal al cual necesitamos adaptarnos y no podemos seguir esperando. Entonces tenemos que adaptar, aceptar y a partir de ahí comenzar a accionar. Entonces las necesidades siguen estando, aparecieron otras nuevas necesidades y necesitamos ser creativos para ayudar desde recursos humanos para cubrir estas necesidades. Es por eso que el camino que vamos a recorrer juntos hoy, primero que nada voy a hablarles un poquitito de qué pasa con nuestra mente cuando está frente a lo desconocido, lo incierto, que es lo que nos está pasando ahora. También vamos a ver fuentes de capacitación, vamos a charlar acerca del paradigma 70-20-10 y vamos a ver 8 ideas para continuar formando en el 2020. También algo súper importante, las condiciones necesarias para aplicar estas ideas y tener éxito. Bien, vamos al primer punto. ¿Qué pasa con nuestra mente? Primero que nada, acá es donde nosotros queremos estar. Se llama zona de deseo o zona mágica. Esto sería el final del túnel. Cuando yo digo, ay, cómo quiero que todo esto termine y ya podamos estar, no sé, en el 2021 en una situación más o menos normal, aunque sea el nuevo normal, pero ya activando y recuperando todo lo perdido, ¿sí? Ahí es donde nosotros queremos estar, pero estamos ahora en esta zona que es una zona de comodidad, una comodidad incómoda a la vez, ¿sí? Donde
Ya nos pasó que tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas, tuvimos que adaptarnos a reuniones con aplicaciones, tuvimos que adaptarnos a hacer cosas de la casa o a encargarnos más de los hijos, más de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación de comodidad, a la vez incómoda, y queremos ya estar allá, en el momento donde ya todo termina. Pero entre estos dos espacios existe una zona muy importante que se llama la zona de aprendizaje, donde yo voy a comenzar a ajustarme para aprender nuevas cosas, para poder llegar a esta zona de deseo o la zona mágica. Esta zona de aprendizaje es la que me ayuda a que esta zona de comodidad, donde estaba lo que yo conocía, comience a ampliarse cada vez más y me permita llegar con facilidad y sin sufrimiento a este punto B, a este punto final que es donde quiero estar. Bien, y eso nos habla de la capacidad del ser humano de ser resiliente, y esta es una de mis frases preferidas de Charles Darwin, que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas, no son ni siquiera las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces, si nosotros queremos adaptarnos adecuadamente a este cambio que todos recibimos de forma impuesta, tenemos que, vamos a decir, trabajar esa capacidad de aprendizaje. ¿Cuáles son las dos fuentes de capacitación que tenemos? Estas fuentes no cambiaron, siempre estuvieron presentes. Por un lado, tenemos que recordar que hay un paradigma ya hace muchos años en lo que se refiere a capacitación que se llama 70-20-10. ¿Y qué implica este paradigma 70-20-10? El 10 que está al final corresponde a las capacitaciones que son dadas en un ambiente formal, en un ambiente de sala, con un capacitador que ya sea interno o externo, ¿sí? Eso sería el 10 que ustedes están viendo en la colita. El 20 que ustedes están viendo en el medio se refiere a lo que la persona va a aprender en el relacionamiento con otros, ya sea en reuniones o en conversaciones, que ahora la mayoría de ellas están teniéndose por esta vía virtual. Y el 70, que es el número que está primero que todos y el más grande, se refiere a la capacitación que la persona va a adquirir en su día a día, ¿sí? No se refiere a la capacitación formal, donde me van a poner un PowerPoint como estoy en este momento, o me van a, voy a conversar con alguien para entender una situación o un concepto, sino cómo voy a ir aprendiendo en mi día a día. Y hace poco yo tuve que salir por primera vez en 2 meses y conocía todo de teoría, ¿verdad? O sea, qué tenés que hacer cuando salís, qué te tenés que poner para no enfermarte, etcétera, etcétera. Pero una cosa distinta y diferente es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Cuando te pones el tapabocas y más si te compraste justo ese que parece robótico más o menos, ese que tiene un filtro, que parece que no te llega al aire, ¿verdad? Entonces, esa es la principal fuente de capacitación, el día a día del colaborador en la organización en que esté y en el puesto que esté, o sea, lo que le va pasando en el día a día, y sobre todo acá vendría a ser como el máximo responsable, no recursos humanos, sino el jefe directo de la persona. Los líderes de la empresa son los mayores responsables de esta porción que es el 70. Entonces, 70 dijimos que era la capacitación en el día a día, al hacer, ¿sí? In job training. Después el 20 en las reuniones, conversaciones, relacionamiento, y el 10 es lo que es la capacitación formal que está establecida en nuestro plan de capacitación, ¿sí? Por favor, si hay preguntas, si hay comentarios, me escriben en el chat. Entonces, por un lado, tenemos los capacitadores internos que hasta ahora fueron, vamos a decir, más fomentados en las empresas más grandes,
en las empresas con mayor rotación. Yo tengo varios clientes que tienen capacitadores internos, así 5 o 10 capacitadores internos, porque son tremendamente grandes y no pueden estar dependiendo de capacitadores externos. Y tenemos los capacitadores externos, que ahí estaríamos los profesionales de recursos humanos, que vamos en forma tercerizada a acompañarles a las organizaciones en lo que es la formación. Entonces, yo voy a brindarles de estas 8 ideas que están relacionadas tanto con capacitadores internos como con capacitadores externos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Pónganme el dedito o escríbanme en el chat. Carolina ya me puso el dedito. Ok, bien. Excelente. Bueno, recuerden todas las preguntas que se les ocurra, me ponen ahí en el chat. Bien, vamos a la idea número 1. ¿Cuál es la idea número 1? Aprovechar las capacitaciones gratuitas y las capacitaciones pagas, ¿sí? En este momento, y esa es una idea tanto para capacitadores externos como internos, en este momento, hace años estamos en la era de la información. Hay muchísima información disponible por todas partes, por todo Internet. Pero especialmente en esta época tuvimos una explosión de los webinars. Webinar por aquí, por allá, de este tema, de este otro tema. Me acuerdo que hubo un día especialmente, un jueves, que yo no sé qué habrá pasado ese día jueves, no me acuerdo si era en abril o en marzo, que yo tenía como cinco webinars, uno detrás de otro, que eran temas que me interesaban a mí y que se estaban dando de forma gratuita. Ahora, la asistencia a estos webinars, los cuales, porque hay tantos, tenemos que elegir muy bien dónde vamos a estar, tiene que ser intencional. O sea, no solamente voy a estar ahí para que vean mi cara, para que vean que yo esté ahí, sino voy a estar ahí para obtener algo valioso que me ayude en mi día a día. Particularmente, yo en los primeros días de cuarentena participé en variadísimos webinars, desde webinars con el Ministerio del Trabajo, webinars con economistas, webinars que hablaban de qué estaba pasando ya en China, que se estaba recuperando. Elegí participar en temas que no eran de mi dominio, porque, o sea, ¿para qué voy a participar de algo de innovación, liderazgo que estoy manejando bien? Sino economía o flujo de caja tal vez es algo que me falta a mí. Entonces, elegir de todas esas oportunidades que se están dando. Yo misma mañana estoy dando una capacitación gratuita de liderazgo. Si es que están interesados, pueden ir a mis perfiles en las redes sociales, Patricia Nieto Coach, y pueden inscribirse ahí, ¿sí? Pero participar intencionalmente, con cuaderno, con bolígrafo, con la computadora abierta para tomar notas, con toda la atención, y luego hacer una reflexión de ese momento que invertimos ahí y decir, ¿qué puedo usar en el día a día de lo que me dijo el facilitador de ese webinar? ¿Qué puedo utilizar que me puede ayudar? Y así yo saqué un montón de ideas para utilizar en el flujo de caja, para mejorar mi presupuesto, para planificar los nuevos cursos que iba a hacer, pero también están las opciones pagadas, ¿sí? Y también, ¿qué sucede? Una capacitación virtual normalmente tiene un precio menor, una inversión menor de lo que es una capacitación presencial, porque no estamos pagando un local, no estamos pagando bocaditos, no estamos pagando materiales, un montón de cosas que de repente las consultoras tenemos que pagar en una capacitación de ese tipo. Entonces, esas son oportunidades que tenemos que tomar de la idea número 1, y esa información pueden replicarla internamente, ¿sí? Particularmente les cuento como parte de mi historia que, por ejemplo, cómo yo llegué a ser capacitadora, porque yo trabajaba en una empresa que tenía una política que te decía, bueno, te enviamos a una capacitación
con el compromiso que vos vengas a enseñarle a tus compañeros. Si vos no asumís ese compromiso y te vas a la capacitación, vas a tener que pagar vos la capacitación. Pero si vos venís y le enseñás, la capacitación está totalmente cubierta. Esa era la política. Particularmente a mí me fascinaba, me encantaba y yo me anotaba en un montón de cursos que también eran de interés para la empresa. Me iba, hacía el curso y volvía a enseñar a mis compañeros y de paso yo estaba aprendiendo 2 veces. Entonces, eso es algo que podemos hacer aprovechando que las capacitaciones virtuales tienen una inversión menor y que esa información, ya sea de los webinars que son gratis o de las capacitaciones que son pagadas, se pueden replicar en forma interna. Bien, acá tengo una pregunta de Berenice. ¿Cuál es la fuente del paradigma 70-20-10? ¿Te refería a dónde se creó el paradigma 70-20-10? Tendría que ver, Berenice, no sé el origen, pero hace muchísimos años ya se está manejando este nuevo paradigma, porque antes cuando se hablaba de capacitación se hablaba exclusivamente que tenía que ser dada en un aula, en un ambiente académico, con materiales, con gente sentada, ¿verdad? Y la realidad es que la mayoría del aprendizaje se da en el día a día. Pero te prometo, Berenice, que voy a buscar cuál es la fuente exacta de ese paradigma 70-20-10. Bien, vamos a la idea número 2, que se refiere a recurrir al pasado. Esto es algo que se puede trabajar muchísimo con los capacitadores internos. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar cuáles son las inversiones que yo ya hice en el pasado con respecto a capacitación, y muchas veces sucede que pagamos capacitaciones tremendas, invertimos un montón de dinero y se quedan guardadas las carpetas en algún lugar del escritorio. No llegamos a utilizar todo. El cálculo dice que normalmente un 10 a 15% como mucho se aplica de las capacitaciones. El resto no se aplica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a ver esas capacitaciones que yo ya tuve, si me capacité en innovación, si me capacité en manejo de crisis, si me capacité en gestión emocional, en administración del tiempo, voy a esas capacitaciones, las busco, refresco mi mente y veo qué porción de eso es lo que realmente necesito. ¿Qué porción de eso yo estoy necesitando para esta situación y para este momento? Y una vez que identifico esa porción, veo cómo lo voy a ajustar a la realidad de la organización donde yo estoy, o si soy líder de un equipo, a mi equipo de trabajo. Y por último, defino quién va a impartir, quién va a ser el capacitador interno, que es la persona ideal para compartir esa información. Obviamente es mucho mejor que haya sido una persona que haya participado de esa capacitación del pasado, que en este momento vuelva a refrescar esa información, esa herramienta que aprendió y que lo vaya, vamos a decir, uniendo a la experiencia del día a día de la organización para brindarla a sus compañeros. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la idea número 3. La idea número 3 se refiere también a capacitación interna, que tiene que ver con recurrir a los colaboradores más experimentados para temas nuevos, o sea, necesidades nuevas de la organización. Y de repente siempre hay personas que tienen ya sea experiencia dentro de la organización o fuera de la organización que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay organizaciones que de repente tienen un colaborador que vamos a decir que es bombero, o un colaborador, recuerden, una organización que es jugador de rugby y llegó a ser entrenador de rugby. Entonces puede tener mucha noción acerca de cómo se maneja el trabajo en equipo en el rugby y aplicado a lo que es la vida en la organización. Entonces, yo puedo encontrar personas que tengan la formación y la experiencia. Muchas veces yo puedo tener la información y saber teóricamente, pero no haberlo experimentado en el día a día. Entonces, la experiencia tiene un peso mayor y
que esas personas puedan brindar su conocimiento a el resto de la organización. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta el hecho de manejar o hacer participar al equipo en la detección de necesidades. Así como yo estoy haciendo a los clientes una encuesta de detección de necesidades, ustedes pueden hacer internamente una nueva revisión de las necesidades. Porque aquella revisión que hicieron en base a la evaluación de desempeño o en base a alguna encuesta o alguna entrevista o algún correo que se les envió en diciembre o en enero, eso ya no sirve en este momento, ¿sí? Porque esta situación que estamos viviendo fue en su momento y sigue siendo tan fuerte y tan atípica para nosotros que aparecieron un montón de necesidades que no estamos pudiendo manejar. Y muchas de ellas son necesidades que se refieren al trabajo en sí y otras son necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, pero que afectan también al trabajo. Yo tengo en este momento cualquier cantidad de clientes por el tema de productividad porque me dicen, estoy estresado, estresada, este teletrabajo es terrible, no puedo cumplir con mi jefe, no puedo cumplir con mi equipo porque tengo 3 niños aquí que tengo que organizar la cocina, la limpieza, las tareas que me vienen encima, que no puedo trabajar. Entonces, eso es cómo mantener tranquilo a los chicos. Tal vez no es algo que tenga que ver con el rubro del negocio, pero está afectando al rendimiento de ese colaborador y también a la salud mental y física de ese colaborador. Luego vamos a lo que consideremos las tareas que ese colaborador que de repente es candidato a ser nuestro formador interno ya está haciendo. Porque muchas veces es, bueno, vos haces esto y no hay una prioridad, no está marcada una prioridad. Y nuevamente la tarea, que es una tarea muy importante de dar capacitación a tus compañeros, a veces queda relegada a otras situaciones de la empresa. Por lo cual es muy importante que los encargados de recursos humanos negocien con esa persona y con el jefe directo de esa persona, ver el orden de prioridad que tiene para la organización la capacitación en ese tema específico. Obviamente que si nosotros hacemos la detección de necesidades, nos vamos a dar cuenta que hay temas que son más urgentes, que están afectando ya sea la facturación, ya sea la cobranza, ya sea la salud de nuestros colaboradores, el nivel de relacionamiento, y en eso tenemos que enfocarnos. Luego vamos a darle la importancia a esa capacitación, demostrando que esa capacitación va a generar beneficios. Porque aquello que yo siento que no es valioso, ¿para qué voy a asistir? ¿Verdad? Algo que le preocupa muchísimo a los encargados y gerentes de recursos humanos justamente es el hecho de que se contraten o que se preparen capacitaciones y que las personas no estén interesados o de repente estén ahí, pero estén haciendo otra cosa con su celular. ¿Y por qué? Porque no estoy vendiendo adecuadamente la idea de la capacitación, de los beneficios que va a lograr esa persona, y no estoy vendiendo adecuadamente porque no estoy entendiendo adecuadamente las necesidades, que es el punto 1 que les mencioné en esta idea. Y es muy, muy importante generar un reconocimiento a los colaboradores que están haciendo de capacitadores internos. Y cuando estoy hablando de un reconocimiento, no estoy hablando necesariamente de un plus, pero es muy importante su labor dentro de este proceso, porque muchas veces preparar un curso no es voy a copiar y pegar, es un mayor esfuerzo, son horas extras de trabajo, son tareas distintas a las que normalmente la persona está realizando. Y todos estamos haciendo tareas distintas. Todos deberíamos ser reconocidos por esa capacidad de adaptación y esa capacidad de ser flexibles. Pero sobre todo en este caso, a los capacitadores internos hay que tenerles como un poquitito más de cariño y de cuidado.
Bien, pasamos a la siguiente idea. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Los veo muy calladitos desde la pregunta de Berenice. ¿Vamos bien? ¿Alguna de estas ideas ustedes ya utilizaron en su día a día? ¿Todavía? Justamente en el trabajo, dice Sonia. ¿Ya estás en el trabajo, Sonia? ¿Es el comentario o ya usaste en el trabajo? Ah, están planteando esto en el trabajo. Ah, muy bien, muy bien. Ok, buenísimo. Excelente, Marta. Marta dice que está aplicando los mismos conceptos. Buscar cabezas de serie, sí, con muy buenos resultados y me parece importante preparar a los colaboradores. Así mismo, así mismo. Muchas veces puede ser por experiencia, muchas veces es por conocimiento y lo mejor es tener la combinación de ambas. Vamos entonces a la idea número 4, que es reducir la capacitación a bocaditos, ¿sí? Bocaditos entre comillas, pedacitos chiquititos de capacitación. Y esto puede ser, lo puse como para hacerlo con capacitadores externos por los presupuestos, pero obviamente también se puede hacer con los capacitadores internos. ¿Qué sucede? Ya estuvimos hablando que hay mucho, vamos a decir, mucho trabajo. Y aparte de mucho trabajo, también tenemos muchos procesos que hacer extras con nuestra higiene personal, laboral, en la casa, ¿verdad? Entonces, nuestro tiempo está ocupado de formas diferentes. Y hay un, vamos a decir, un requerimiento más fuerte de enfocarnos en las capacitaciones online. No es lo mismo la capacitación online que la capacitación presencial, ya les había mencionado eso, y entonces aquí se genera todo un tema, ¿verdad? Porque si yo hago una capacitación que dura mucho tiempo, online no funciona. Online máximo tendría que llegar a 2 horas. Y yo he escuchado personas que están todo el día desde las 8 de la mañana entrando y saliendo y entrando y saliendo a reuniones vía Zoom, vía lo que sea, ¿verdad? Pero que están sin descanso, ¿sí? Horas y horas frente a la computadora. Y no puedo estar horas y horas frente a la computadora. Es más, si ustedes ven las noticias, ya se está hablando de los incrementos en cefaleas, en problemas de la vista, por estar tanto frente a la computadora. Claro, antes nos levantábamos, nos íbamos más al baño, hablábamos con el compañero allá. Bueno, ahora ya no se puede hacer eso y sucede que necesitamos un máximo enfoque. Entonces, lo ideal es partir los temas que vamos trabajando en bocaditos pequeños. Bocaditos pequeños, 15 minutos, 45 minutos, 1 hora y media, de repente si es que se va a poder, si no se llega a los 45 minutos o 1 hora, o inclusive si voy a usar otro tipo de estrategias, que es la idea que vamos a ver más adelante, puedo tener bocaditos de aprendizaje o de capacitación de 5 minutos, de 10 minutos o de 15 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sucede el atragantamiento? Cuando tengo por aquí un montón de tareas que hacer, más todas las cosas que tengo que aprender ahora, y ahí es donde uno entra en una sensación de agobio que es realmente desesperante. Bien, vamos a nuestra siguiente idea, que es la idea número 5, que tiene que ver con experimentar con varias metodologías. Y esto puede ser tanto para los internos como para los externos. Y aquí sigue existiendo algunos tiempos muertos que están disponibles, que por ejemplo se dan cuando estamos trasladándonos de un lugar a otro, por ejemplo, sigue existiendo ese tiempo. Puede ser que exista tiempo cuando yo estoy haciendo, no sé, ejercicio en mi casa, y entonces ahí puedo generar el uso de otras metodologías, como por ejemplo los videos cortos. Videos cortísimos de 5 minutos, de 10 minutos, hablando de algo concreto. Esto se puede hacer tanto en lo que es
capacitación interna como capacitación externa, ¿verdad? Puedo pedir videos a medida, que me hagan videos a medida. La creación de podcasts, los podcasts son como los viejos programas de radio que antes teníamos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener grabaciones. A mí, por ejemplo, me encanta caminar o hacer ejercicio con el podcast, o muchas veces estás, vamos a decir, haciendo una actividad secundaria, cocinando y estás escuchando un podcast. Entonces, en un podcast puedes tener información muy valiosa que tiene que estar dada de una forma especial para que llame la atención de quien está escuchando, porque estamos usando un solo sentido, así que es fundamental la metodología de la persona que está hablando en el podcast. Y también puedo usar lecturas cortas, o sea, pequeñas lecturas, cosas rápidas que puedan compartir con mi equipo de trabajo, desde frases, que es lo más corto que puedo ofrecerles, hasta artículos cortos que puedan compartir, que puedan leer o que de repente puedan dar su opinión al respecto. Algo muy importante que necesitamos recordar siempre es que cuando estamos hablando de un proceso de aprendizaje, estamos hablando de un proceso de llevar información a la acción, pero también de creación. Entonces, cuando yo tengo un video corto, un podcast o una lectura corta y después no hay ningún proceso ni de compartir, ni de hablar de eso, ni de ver qué se puede aplicar, ni probar en el día a día, entonces no hay aprendizaje realmente. Lo que estamos haciendo es brindar información y demasiado estamos llenos de información en este momento. También tenemos el feed forward. El feed forward es más conocido el feedback, ¿sí? El feedback o la retroalimentación, que es alimentar hacia atrás, hacia una situación del pasado. Eso ya es, vamos a decir, más conocido. Y el feed forward lo que hace es toma como base la retroalimentación de lo que ya sucedió para prepararnos para el futuro. Les voy a dar un ejemplo. En el mes pasado, en el mes de abril, nosotros hicimos cursos abiertos con mi equipo de trabajo, ¿sí? Y rompimos paradigmas de cosas que nunca habíamos hecho como equipo. Por ejemplo, nunca habíamos hecho vender 6 cursos al mismo tiempo. Lo hicimos. Nunca habíamos hecho vender 6 cursos solamente con una semana de anticipación. Lo hicimos. Nunca habíamos hecho que todos esos cursos hayan sido virtuales al mismo tiempo. Lo hicimos. Y entonces nos sentamos cuando terminaron los cursos, nos sentamos cada uno desde su usuario, ¿verdad?, de Zoom, a analizar cuáles son las cosas que funcionaron bien, aquellas cosas que tenemos por lo tanto que mantener, volver a hacer, aquellas cosas que necesitamos eliminar porque no funcionaron o no nos ayudaron para nada al resultado, aquellas cosas que hicimos más o menos y tendríamos que hacer mejor, y por último, aquellas cosas que no sucedieron, que fueron negativas, que no sucedieron, pero no queremos que nunca suceda. Entonces, ahí tuvimos ese análisis, esa retroalimentación, ese feedback, pero a partir de ahí hacemos el feed forward. Feed forward es hacia adelante. Entonces digo, ok, todo esto que me pasó en el mes de abril, ¿cómo me ayuda para el mes de mayo? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y ahí se da el aprendizaje. Y ahí se da ese aprendizaje del 70, del paradigma 70-20-10. Porque estoy aprendiendo del día a día. Y si yo no aprendo del día a día, me equivoco, me sigo equivocando y arrastro mes a mes, va a terminar la cuarentena y yo voy a seguir equivocándome. ¿Sí? Entonces, esa es una de las herramientas muy importantes. Se trabaja en reuniones. El mismo jefe directo puede aprender a facilitar ese proceso de analizar con el equipo las cosas que funcionaron, las cosas que se tienen que eliminar, las cosas que tienen que mejorar y las cosas que se tienen que evitar. Bien, nos vamos entonces a la siguiente idea, la idea número 6, que es capacitar a grupos más grandes. Sucede que en el paradigma de la capacitación presencial siempre habíamos hablado de un grupo ideal entre 20 a 25 y cuando el grupo es más grande se dificulta
la capacidad de interacción de los miembros entre sí, ¿sí? Pero nosotros podemos, ahora con la capacidad que tienen los sistemas, por ejemplo, Zoom puede tener hasta 100 personas al mismo tiempo, incluido la persona que está dirigiendo, podemos tener capacitaciones más grandes. Pero necesitamos, primero que nada, buscar las necesidades que hay en común con las distintas áreas, chequear esas necesidades, usar las necesidades comunes para tener una capacitación más grande donde las reglas de interacción estén claras, porque si no es un desastre y esa capacitación, esa charla corta se nos puede desbandar, ¿sí? No sé si vieron los que entraron primero, que yo pasé unas recomendaciones, esas serían como las reglas de convivencia. Si yo no tengo esas reglas, de repente hay una persona que prende su sonido, otra prende aquí, allá su video, se está moviendo, está saltando, el perro pasa frente al video, todo el mundo se está desenfocando de la capacitación. Entonces, si voy a utilizar un volumen grande de personas para capacitar por los medios virtuales, necesito establecer reglas claras. Y vamos a la siguiente idea, la idea número 7, luego les voy a pasar un resumen de las ideas para que las tengan todas a mano, que tiene que ver con recurrir a alianzas y asociaciones. Y Miriam no sabía nada de esto, nuestra presidenta, ¿verdad? Pero justamente ahí la PAR puede tener un rol bastante protagónico. ¿En qué consiste esto? Yo puedo identificar necesidades que tengo en común con otras empresas y supónganse que no estoy encontrando ese curso en el mercado, no lo estoy encontrando y tengo 2 o 3 personas nada más que capacitar en ese tema específico y puedo chequear qué pasa con las demás empresas que no son competidoras mías o las demás empresas que están asociadas a la PAR y decir, a ver, quién tiene necesidad de capacitarse en este tema. Busquemos a alguien o que dé información gratis o bien que se le pague para poder dar ese tema. Es decir, utilizar el poder de la compra grupal que tienen las grandes cadenas de supermercados, de farmacias, por ejemplo, las grandes empresas que compran así por cantidad, también lo podemos hacer en lo que se refiere a la capacitación. Vamos a la idea número 8 y final, que se refiere a contratación de capacitaciones a medida, pero que estas sean virtuales y offline, no online. Hace poco me pidieron un presupuesto de capacitar a 10 grupos. Y yo pregunté, ¿por qué quieres capacitar a 10 grupos? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, por qué no unimos todos porque ahí alcanza la capacidad de Zoom? No, porque queremos darle la experiencia exclusiva a cada uno de estos grupos. Ok, espectacular. Ahora, estar en 10 grupos en vivo, brindando una experiencia en vivo, tiene un nivel de inversión que es diferente a que si la experiencia se da offline. Offline significa que ya está grabado el curso, se hace a medida de las necesidades de la organización, pero el capacitador no está presente y la persona lo puede ver en el momento que necesite verlo, ¿sí? ¿Cuál es el gran peligro que tienen estas capacitaciones offline? El gran peligro es que la persona no lo vea nunca, ¿sí? Entonces hay que trabajar muchísimo en lo que es tanto la venta, entre comillas, de la idea de ese curso y también que esté totalmente personalizado a las necesidades de la organización, que no sea un enlatado, que sea totalmente ajustado para que la persona en ese momento que está escuchando el video o está escuchando el podcast diga, esto realmente es para mí, esto se hizo para mí. Y también algo fundamental en este tipo de situaciones es que se pueda acompañar o generar desafíos para que el grupo
aparte de escuchar las grabaciones o ver los videos ya grabados, pueda realizar actividades y pueda tener asistencia del capacitador o capacitadora que grabó ese programa de capacitación a medida. Entonces, eso permite que el otro, cuando se genera la interacción, cuando se genera la participación, comience a crear, y cuando comienza a crear, comienza a generar aprendizaje en su día a día. Bien, entonces esas son las 8 ideas. Les voy a presentar aquí un resumen para que puedan hacerle un print de pantalla. Tenemos utilizar las capacitaciones gratuitas, ahí se movió un poquitito la letra nada más. También tenemos las pagas, ¿verdad? Recurrir al pasado, les había comentado, utilizar los colaboradores más experimentados, reducción de la capacitación a bocaditos, entonces de repente pedir presupuestos o hacer capacitaciones internas que sean realmente cortas. Luego tenemos experimentar con varias metodologías, les hablé de los videos, de los podcasts, de las reuniones para hacer el feed forward. También capacitar grupos más grandes, como si fuesen convenciones o como si fuesen congresos. Recurrir a alianzas y asociaciones para así tener un poder de compra mayor. Y también optar por capacitaciones que sean a medida, pero offline, sin el capacitador o capacitadora presente. Esas son las 8 ideas que tengo para compartir con ustedes. Ahí tienen la oportunidad de hacerles un print de pantalla. Igualmente estoy grabando la capacitación de hoy, solo que me acordé un poquitito tarde, así que voy a tener que grabar el inicio para poder enganchar con la capacitación en vivo. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Voy a leer un poquitito lo que están comentando en el chat para pasar a la pregunta. Adecuarlas a la plataforma virtual, decía Sonia, sí, es muy importante, no es lo mismo lo que das presencialmente que virtualmente, dándoles un curso tipo Train the Trainers. Asimismo, pues, le podés capacitar en lo que es la metodología online. Justamente yo la próxima semana estoy dando 3 cursos cortos. Si es que ustedes tienen capacitadores internos, pueden chequear en mi perfil esos cursos. Se genera un sentimiento de repelen. Uy, ese Sonia, no entendí. Si puedes aclarar en tu comentario. Daniel dice, ¿cómo equilibrar las necesidades de la organización y las necesidades individuales de los trabajadores en materia de capacitación? Particularmente, Daniel, me encanta tu pregunta. Yo suelo recurrir a detectar las necesidades de la organización, pero también le pido permiso a la organización para hacer una detección de necesidades vía una encuesta rápida a los potenciales participantes, para que realmente puedan entender las necesidades que están teniendo y cómo está funcionando esa necesidad en el día a día, o sea, qué le está pasando con esa necesidad. Porque a veces nosotros desde afuera, desde, ya sea desde recursos humanos, desde la gerencia o desde el consultor que está mirando desde afuera, lo que estamos viendo ya es la punta del iceberg, ya es como la consecuencia de lo que me está pasando, no tenemos todo el panorama completo. Marcos dice, para Berenice, el modelo 70-20-10 para el aprendizaje y desarrollo es una fórmula que se usa en los equipos de gestión de talentos para eximir la capacidad de aprendizaje y dotes de liderazgo. Sostiene que, ahí está toda la descripción. Fue creado en la década de 1980 por 3 investigadores y autores del Centro de Liderazgo Creativo. Bien, muchísimas gracias Marcos por el aporte. Así todos estamos aprendiendo, estamos en constante aprendizaje y más en este momento. Bien, Eduardo dice, uso de plataformas colaborativas, cooperar para el desarrollo de capacitaciones similares de manera conjunta, así mismo. Bien. A ver, entonces ahora, ¿cuáles son esas condiciones que yo necesito tener en cuenta para aplicar estas ideas? Primero que nada, siempre tengan en cuenta las necesidades del cliente interno, ¿sí? ¿Qué está pasando por la casa de sus colaboradores? ¿Qué está pasando por
la cabeza, la primera que dije fue la casa, la segunda es la cabeza, qué le está pasando en su día a día laboral. Y eso es muy importante, obtener esa información de la mejor forma posible, porque cuando yo participo en el proceso de vamos a hacer juntos, vamos a establecer juntos nuestras nuevas pautas de cómo capacitarnos. Si yo participo, existe la posibilidad grande de tener el compromiso del otro. Pero cuando a mí me imponen cosas, ¿verdad? O sea, si me dicen, mira, Patricia, vas a tener una capacitación de X cosas, yo siento que no necesito para nada esa capacitación, ese es un gran problema porque la persona se bloquea. Otro tema importante tener en cuenta, siempre ajustar los temas a la realidad de la empresa, a lo que le está pasando a la empresa, al rubro de la empresa. Eso es fundamental, bajar a ejemplos concretos. No es la misma situación, por ejemplo, que están pasando los hoteles, no es la misma situación que están pasando aquellas personas, aquellas empresas que están en el, vamos a decir, en el rubro de los supermercados, los comerciales, ¿verdad? Que están así funcionando casi 24 horas, ¿verdad? Asegurarse que la capacitación online permita participación y creación, que no sea un monólogo, sino que de cierta forma el participante pueda expresarse, ya sea por un chat, por un WhatsApp, por un Telegram o un grupo, o si ustedes ya tienen una plataforma, normalmente las plataformas tienen lugar para comentar, que se permita ese tipo de colaboración. Acá, por ejemplo, Marcos colaboró para darle información a Berenice y a todos nosotros, ¿verdad? Excelente. Estamos participando, pero además creando. Enseguida vamos a llegar a la parte de creación. Dotar de metodologías tanto a los capacitadores internos y chequear que los capacitadores externos manejen lo que es la metodología virtual, hayan tenido ciertas experiencias en lo que es capacitarse virtualmente, no que estén haciendo un copiar y pegar nomás de las capacitaciones. Y el último tema, brindar reconocimiento tanto a los capacitadores internos como a los participantes. ¿Cómo asegurarme que la persona esté haciendo los cursos online y que no esté nomás ahí su cara? Bien, tengo que crear ese sistema de después presentar algo o de compartir lo que aplicó o de ir y vamos a decir, brindar puntos a aquellos que estuvieron puntualmente, a aquellos que participaron en vivo o que presentaron los cambios que implementaron, etcétera, etcétera. Ese sistema lo tengo que crear junto con la capacitación que se va a dar. Bueno, esas son las condiciones importantes para aplicar las ideas, ¿verdad? Y ahora quiero permitirles a ustedes expresarse aún más con respecto a cuál de estas ideas ustedes ya implementaron, cuál de estas ideas pueden implementar y qué otras ideas de repente se les ocurren para que la capacitación no pare, para que la formación en sus organizaciones no pare, porque necesitamos que ese músculo del aprendizaje esté activo constantemente para poder enfrentar todas las situaciones de incertidumbre que tenemos en el día a día. Bien, entonces, ¿cuáles de estas ideas pueden implementar? ¿Cuáles son otras ideas que de repente ya probaron o se les ocurre y pueden compartir aquí en el chat? A ver si alguien quiere hablar, me pone en el chat y les doy la palabra. O también si tienen preguntas. Sonia dice, para aclarar, me refiero a que cuando pedimos a los capacitadores internos que están acostumbrados y tienen su material hecho para una capacitación presencial. Ahora les pedimos cambiar sus materiales y adecuarlos, genera esa resistencia. Sí, que esa resistencia es normal porque es ante lo desconocido.
Y si yo desconozco esto, no quiero pelar haciendo una capacitación virtual cuando no estoy preparado, ¿verdad? No, pelar no es un término técnico, pero es lo que le pasa internamente a la persona. Por eso es importante que les deje herramientas. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que hice un webinar. Les prometo que yo sentía que me estaba subiendo a un cohete que se iba a la luna. Parecía que iba a explotar algo. Estaba muerta de miedo la primera vez que hice una capacitación virtual. Ahora ya está eso en mi zona de comodidad. Entonces piensen en los capacitadores internos. Le está pasando lo mismo. Están pensando, no sé cómo hacerlo. Hay veces que es, no sé cómo manejar el sistema y hay veces que es, no sé cómo mostrarle este tema que estoy tan acostumbrado o tan acostumbrada a mostrarle presencialmente, cómo lo hago virtualmente, ¿verdad? Y es un tema simplemente de abrir tu mente para poder ver cómo lo vas a hacer. Yo por años hice mi programa Impacta de formación de formadores solamente presencial. Y me insistían del exterior, me decían, por favor, hace también virtual para que podamos estar, porque es muy caro estar viajando a Paraguay y todo lo demás. Yo le decía, no, esto no se puede enseñar, no se puede enseñar. El año pasado lo hice 90% virtual. Y ese 90% y después con un grupo menor completé el 10%. O sea, 5 personas tuvieron 100% virtual el programa y lo pudieron hacer, lo pudieron aprovechar y pudieron sacar aprendizajes que se fueron a implementar. Entonces, muchas veces sucede que estamos bloqueados nomás como capacitadores y hay veces que estamos bloqueados como participantes, ¿sí? Lo mismo habrá pasado con las reuniones. Es como que las reuniones antes era solamente presencial, venías hasta acá para hablar conmigo. Yo le decía a los clientes, te puedo hacer una reunión virtual, te puedo hacer una llamada, no, te esperamos acá presencialmente, te queremos ver. Pero ahora no hay otra, ¿sí? Y lo mismo sucede con las capacitaciones por el tema del distanciamiento, es mucho más cómodo hacerlo virtualmente. Judith, a ver, nosotros aprovechamos varias de las capacitaciones que hoy en día hicieron explosión, compartimos con los líderes y o colaboradores a quienes pudieran interesar y luego conversamos para ver si pudieron participar, qué aprendieron, qué es aplicable, aunque sea parcialmente en nuestra empresa. Los primeros días costó un poco, pero gracias a los primeros que se engancharon con esta metodología, otros se contagiaron y el grupo se amplió. Me encanta, Judith, que hayan pasado por esa experiencia en la organización y realmente saben qué sucede, que cuando vos te vas y te dicen, anda porque vos quiero que vayas y veas qué es lo importante que van a hacer este webinar y vos vas a ser el encargado de estar ahí, de representar a la organización. Y vos traes la información y con esa información no se hace nada. Ni siquiera se te pide que le cuentes. Ahí es donde la persona ya no quiere asistir, ¿verdad? Pero si estamos haciendo cosas con la información, eso es fundamental. Eduardo dice, me despido hasta la próxima, buena jornada. ¡Esperen! Falta sacarnos una foto. Bueno, este es el camino que yo les mostré al comienzo y quiero mostrarles de vuelta este camino para compartir con ustedes esta frase de Martin Luther King. Da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo en la medida que avances. Entonces me alegra que muchos de ustedes hayan dado ya los primeros pasos para que esta función tan importante de recursos humanos no se quede abandonada, que es la de canalizar la formación y el desarrollo de los miembros de la organización. Y bueno, adelante, todos estamos en un, vamos a decir, en un mundo inexplorado en este momento y estamos con esa capacidad de ir descubriendo y ayudándonos para poder llegar a cubrir estas necesidades que le comenté, que están ahí, están latentes, cada vez hay más, pero con los recursos que estamos teniendo ahora. Bien, Menchi ya se está peinando todo porque ya sabe que viene la foto. Excelente, les invito a todos que puedan poner sus cámaras. Miriam dice, súper útil las ideas.
Bien, voy a dejar de compartir la pantalla para que, muy bien, Maura también ya puso su cámara. Marta, muy bien. Estás bien peinada, Marta, no te preocupes. Cintia, Marco, excelente. Que no se nota el pijama si es que están de por ahí en pijama, no, no, eso no se va a notar. Detalles, ¿sí? A ver, Estela, Cristel, si pueden poner un ratito la cámara. Bien, Miriam, Estela, ¿cómo estás? Bien, Cristel. Le tenemos a Carlos Daniel. Daniel, vos estás en pijama. Desastre, dice Marta. No, no está desastre, Marta. ¿Qué es lo que decís? A ver, muy bien. Entonces nos sacamos una fotito. Sonrisa a todos. Bien, bien. Ahí voy a poner en la parte de socios. Vamos a ver qué tal salimos. Vamos a ver si salimos de desastre, como dice Marta, o salimos bien. Re bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar estos minutos compartiendo. Yo les invito a que las ideas que tengan lo puedan compartir también con los otros socios en el chat y podamos así ir aprendiendo todos en este... Ay, ahora, Daniel, sacas tu cámara. ¿Cómo? Pero vamos a repetir la foto. Bien, que puedan ir compartiendo las experiencias que van teniendo, lo que van implementando. Y yo estoy segura que muchas de estas cosas que están implementando ahora ya van a quedar en el futuro, ya va a quedar como algo nuevo, diferente, que va a quedar dentro de la organización. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan buenas noches. Un abrazo súper grande. Me despido de ustedes. Chao, chao.